Ahí se ve ya, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a ver conjuntiva el día de hoy. Brevemente, ¿no? Sabemos que la conjuntiva se va a dividir en una porción palpebral, ¿ok? Que va a ser esta, la del párpado inferior, esta, la del párpado superior, una conjuntiva que va a estar formando esto que vemos aquí, los fondos de saco, que es este repliegue que tenemos aquí, igual que los fondos de saco cuando vemos gineco, ¿no? Y la parte que está cubriendo la bola blanca del ojo, que se llama esclera, va a ser la conjuntiva vulvar, ¿ok? Entonces no se les olvida la conjuntiva palpebral, que va a recubrir sobre todo el tarso, el párpado por dentro, posteriormente el fondo de saco conjuntival y la conjuntiva vulvar, ¿ok? Entonces, la porción palpebral, como ya les comentaba, va a estar firmemente adherida al tarso y el fondo de saco se va a hacer redundante, que va a ser este que tenemos aquí, y se va a mover libremente, se entremezcla en la parte superior con la aponeurosis del elevador, que va a ser este músculo que tenemos aquí, ¿ok? La aponeurosis del músculo elevador va a ser el músculo que nos permite abrir el ojo, acuérdense, cuando hay alteración de la aponeurosis o que no tiene fuerza la aponeurosis, tenemos la caída del párpado que se llama ptosis, ¿ok? Y tenemos también, va a estar entremezclada con el músculo de Müller, que se encuentra entre la conjuntiva y la aponeurosis, se va a encontrar este músculo de Müller, que si recuerdan va a tener una inervación simpática, ¿verdad? Que nos coopera también para la elevación del párpado. Y tenemos también lo que va a ser la conjuntiva vulvar, ¿sí? Que va a estar recubriendo toda la esclera, ¿ok? Y hay una unión importante entre la conjuntiva y la córnea. ¿Cómo se llama esa zona de unión entre la córnea, la esclera y la conjuntiva y la córnea? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe? ¿No? Pues es el limbo, ¿no? El limbo córneo-escleral, ¿sale? Y tenemos que va a estar irrigada por las arterias, ramas de la arteria oftálmica y el limbo a través de las arterias conjuntivales anteriores. Vamos a encontrar que están las arcadas marginales de los párpados, van a irrigar la conjuntiva tarsal y se envían ramas para fondos de saco y después la vulvar en forma de las arterias conjuntivales posteriores. Esto que vemos aquí, estamos jalando el párpado inferior. Esto que vemos aquí es parte de la conjuntiva palpebral. Esto que vemos aquí es el fondo de saco inferior. Y para ver el párpado, la conjuntiva superior, pues debemos de vertir el párpado superior. Y aquí estamos viendo la parte de la conjuntiva palpebral o tarsal a nivel del párpado superior, ¿vale? Y también hay inervación de la conjuntiva, que va a estar dada toda la inervación sensitiva de todas las partes del ojo y de la cara, acuérdense por el nervio, ramas del nervio trigémino todas, ¿no? Y esto era lo que les comentaba, hay una zona vascular limítrofe entre lo que es el territorio de la córnea con la esclera y esta va a ser la denominada arcada limbar o el limbo, ¿verdad? ¿Vale? Y la inervación va a estar dada por ramas de la arteria, ay, perdón, que pasa la basura también aquí en mi casa. Ramas de la arteria lagrimal supraorbitaria. Espérenme. Ya, una disculpa. La inervación está dada por ramas de la arteria lagrimal supraorbitaria, supratroclear e infratroclear y ramas de la rama oftálmica del quinto par y parte de la conjuntiva también, ¿correcto? Entonces vamos a encontrar que va a haber también tejido linfoide en la conjuntiva, en los fondos de saco conjuntival superior e inferior, y estos van a tener unos acúmulos especializados, va a ser el tejido linfático asociado a la conjuntiva.
Y esto es importante porque pues algunos pacientes que tienen algunos tipos de linfoma se denominan linfomas tipo CALT, los que salen a nivel conjuntival, como el linfoma tipo MAL que sale en el estómago, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Okay? Y ya veíamos un poco de la histología de la conjuntiva, y tenemos que en la conjuntiva vamos a encontrar estas células que eran las que les comentaba la clase pasada, las cuales son las células caliciformes que se encargan de producir la mucina o el moco, ¿verdad? ¿Okay? Y bueno, pues esto ya está. Esto ya lo vieron en sus clases de histología. Y tenemos unas glándulas lagrimales accesorias, que eran las que les comentaba también la clase pasada, que van a ser las glándulas de Krauss y de Wolfing, que están localizadas en el borde palpebral proximal y a nivel de los fondos de saco. Y histológicamente pues son idénticas a la glándula lagrimal, pero pues, obviamente estas son chiquititas y en esta localización, y van a suponer el 10% de la secreción total. Tenemos también una estructura importante que es la cápsula de Tenon, la cual tiene fibras de colágeno compactas y fibroblastos, y esta se va a fusionar con la conjuntiva por detrás del limbo, y en la parte posterior, que es lo que vemos aquí, va a estar perforada o va a atravesar la cápsula de Tenon el nervio óptico, los vasos y los nervios ciliares posteriores, y en el ecuador vamos a encontrar las venas, que son las venas vorticosas. ¿Okay? Y entonces tenemos que la función de la cápsula de Tenon va a ser separar las diversas estructuras del globo ocular que se encuentran en el interior de la órbita. Esta va a impedir que el globo ocular se comprima y que los movimientos se estabilicen por una especie de mangos o poleas que tienen estas cápsulas de Tenon, y que se forman de tejido conectivo, colágeno, elastina y músculo liso. ¿Okay? Entonces, pues ya hablando del tema o de las patologías a nivel de la conjuntiva, tenemos que las conjuntivitis en particular van a tener una triada que va a ser la triada conjuntival, en la cual el paciente pues básicamente se queja de ardor, prurito y sensación de cuerpo extraño, ¿verdad? Y aquí la pregunta es, a ver, para Diana Morales. Diana, ¿estás o no Voy, estás? sí, ya aquí estoy. Diana, ¿cuántos tipos de conjuntivitis hay? Pues está la conjuntivitis viral, la bacteriana, había leído de una inmunológica y la alérgica. Conjuntivitis viral, ¿sí? Ajá. Bacteriana, Bacteriana, ¿sí? la alérgica, y había leído sobre una inmunológica. Alérgica, ¿sí? Ok, otra más. Una que es un poco más grave que estas, que se presenta en pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual por un organismo o una bacteria que es ¿Era lo que se intracelular. llama ¿Cómo se llama? tracomas? Se llama tracoma, ¿verdad? ¿Y qué ocasiona el tracoma? ¿Qué bacteria? Es Clamidia trachomatis. Clamidia trachomatis. Y hay zonas endémicas, ¿no? A ver si adelante lo vemos. Que es en Chiapas, en una zona endémica de tracoma, ¿ok? Y las conjuntivitis virales, ¿por qué están causadas? ¿Cuál es el virus que causa las conjuntivitis virales en su mayoría? ¿Cómo se llama? ¿Puede ser adenovirus? Adenovirus es el principal. Acuérdate que es el que da diarrea, ¿no? Y aparte da conjuntivitis virales, son los adenovirus principalmente. Y otros, ¿no? A veces también a lo mejor picornavirus o algunos coxsackie, ¿no? Pero el más común son los adenovirus, ¿ok? Sí. Y las conjuntivitis bacterianas, ¿por qué están causadas? Ese había leído que era por... Ay, permítame. Los de siempre. Respiratorios. ¿Cuál? Bueno, había leído de Staphylococcus aureus y de Neisseria también. Bueno, pero están causadas es principalmente por Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus, ¿no? Eso, ¿quién habló?
¿Perdón? Luz. ¿Quién habló, Diana? No, Luz Serafín. Ah, Luz, aquí para apuntarte, Luz, que sí estás en la clase. Ok. Y ya que comentaban lo de la Neisseria o el gonococo, a ver, Gaby Serrano, ¿está? Sí, doctor. Gaby, ¿por qué es grave o por qué es un poco más grave que un paciente tenga una infección por Neisseria que por estafilococo o estreptococo? ¿Y qué tipo de paciente, pues, o en quién es preocupante esta situación? La Neisseria. Bueno, también se puede presentar en pacientes neonatales. Eso es. Por eso es importante, porque se dan neonatos que las mamás tienen gonorrea y cuando salen por el canal de parto se le contagia al niño en los ojos y no se le quita con gotas de cloranfenicol, ¿no? Se tiene que dar un tratamiento específico porque es una conjuntivitis que avanza muy rápido, conjuntivitis neonatal o neonatal, y el tratamiento, acuérdense que es con una cefalosporina de tercera generación, que se llama ¿cómo? A ver tú misma, Gaby. Para la conjuntivitis neonatal por Neisseria, ¿cuál es la cefalosporina de tercera generación? Es la La única que hay en México, creo. ciclosporina. Ciclosporina no es una cefalosporina, Perdón, Gaby. perdón. Ceftriaxona. Ceftriaxona, sí. Ceftriaxona. ¿Mande? Ceftriaxona. Ceftriaxona. Triaxona, Sí. sí, ya. Lo Está siento. bien, descansa. Doctor, una pregunta. ¿Ahí también se puede dar ¿Quién penicilina? habla? ¿Quién habla? Diana. Soy Diana ¿Diana qué? ¿Diana qué? Morales. Morales. Estaba preguntando si también ahí se puede dar penicilina en tratamiento de... El tratamiento de elección es ceftriaxona. ¿Sí? Hay pacientes que a lo mejor si tienen alergia a la ceftriaxona o algo, pues le puede dar otra cosa. Pero la indicación es ceftriaxona, ¿vale? Para la Neisseria, conjuntivitis doctor, gracias. neonatal por Neisseria. ¿Sí? Ahora. Doctor, yo Y tengo una entonces ya vimos los signos de la arteria conjuntival son ardor, prurito y sensación de cuerpo extraño. Y los signos van a ser, síntomas, perdón, y los signos van a ser hiperemia, que es el enrojecimiento del ojo, vulvar, tarsal, los pacientes van a tener secreción y van a tener este término, acuérdense, luego se los voy a preguntar también, que se llama quemosis. La quemosis básicamente lo que es el edema conjuntival y otros signos pueden ser papilas, folículos, flictenas o algunos pacientes cuando es grave su conjuntivitis se forman membranas también, ¿verdad? Y entonces aquí lo que vemos en esta paciente, que se alcanza a ver quién es Insunza Morales. Sí, doctor. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiene esta foto? ¿Qué se ve? Y con hiperemia. Hiperemia. ¿Y qué más? ¿Cómo le notas la conjuntiva? ¿Qué tiene esa conjuntiva? Pues está con inflamación, doctor. Está edematizada. Y el término. Está edematizada. ¿Y cómo se llama? ¿Qué? El término que acabo de decir. ¿Quemosis? ¿Quimosis? Quimosis. Okay. Entonces esta paciente, perfecto, tiene hiperemia conjuntival que se produce por la dilatación de los vasos conjuntivales y tiene el edema de la conjuntiva, que el término médico es que tiene quemosis, ¿ok? ¿Vale? Entonces, vamos a tener que las conjuntivitis bacterianas van a ser la segunda causa más común de conjuntivitis en niños, ¿verdad? ¿Ok? El 50-75% de las conjuntivitis en niños. Y es una incidencia difícil de determinar debido a que la mayoría son tratados sin realizar cultivos y acuden ya con tratamientos previos, ¿verdad? Entonces, los grupos vulnerables
En el caso de los niños van a ser los recién nacidos, los pacientes pediátricos, los pacientes con inmunosupresión, pues que tengan diabetes o que tengan VIH, pacientes de edad avanzada o pacientes con hospitalización prolongada. Dentro de los factores de riesgo para las conjuntivitis van a ser que el paciente tenga ojo seco, que esto puede ser debido a exposición ocular, pues debido a la retracción del párpado, que el paciente tenga exoftalmos, es decir, que los ojos estén botados hacia afuera, que tenga lagoftalmos, esto se presenta mucho en pacientes que tienen parálisis facial. El lagoftalmos es el impedimento de que el paciente cierre los párpados, entonces la córnea queda expuesta, o que el paciente tenga un parpadeo inadecuado por alguna razón, sobre todo parálisis facial también. La deficiencia de vitaminas, como puede ser la avitaminosis tipo A, que nos da una mancha característica en la conjuntiva, que es la mancha de Bitot, ¿verdad? ¿Okay? Y también tenemos pacientes que tengan alguna deficiencia o alguna alteración inmunológica. Entonces, en el caso de estos pacientes, puede haber alguna infección sistémica asociada, que tengan algún trauma, alguna cirugía, inflamación previa de la conjuntiva, obstrucción del conducto nasolagrimal, ya comentábamos la clase pasada también, ¿verdad? ¿Okay? Y tenemos diversos organismos. Hay organismos que interrumpen la integridad de la superficie epitelial conjuntival, como es la Neisseria gonorrhoeae, la Listeria, el Corynebacterium o el Haemophilus, ¿no? Y hay algunos que pueden superar los mecanismos de defensa del huésped por unión superficial, como puede ser la adición al glicocálix, invasión intracelular que obstaculiza la fagocitosis y la producción de la IgA proteasa. Entonces tenemos algunas conjuntivitis, como pueden ser las conjuntivitis hiperagudas purulentas, que están dadas principalmente por la Neisseria gonorrhoeae. ¿Y qué pasa si no le damos el tratamiento adecuado a un niño con una conjuntivitis hiperaguda purulenta? ¿Qué le va a pasar? A ver, José García. Doctor, yo encontré que provoca una queratitis ulcerativa. Eso es. Queratitis ulcerativa. ¿Qué es una queratitis? ¿Qué es? Pues una inflamación que va a provocar úlceras en la conjuntiva, ¿no? No, en la conjuntiva en particular no. Queratitis, acuérdate que el término queratitis, ¿a qué se refiere? ¿A qué parte del ojo? A la córnea. A la córnea, ¿ok? Entonces, cuando un paciente tiene una queratitis, un niño tiene una queratitis, ahí el riesgo sobre todo es de ulceración corneal y perforación corneal, y si se perfora la córnea, pues hay mucho riesgo de una infección intraocular y el paciente puede perder el ojo, ¿verdad? Entonces, en el caso de los niños, tenemos que dar un tratamiento rápido, ¿ok? La conjuntivitis aguda en adultos, pues está dado por los microorganismos que dan las infecciones respiratorias, los de siempre, ¿no? El Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae, generalmente son gram positivos, y los Haemophilus, ¿ok? Y las conjuntivitis en niños está dada por el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, y por algunas anaerobias, pero pues ya es un poco más raro. Dentro de las manifestaciones clínicas de las conjuntivitis bacterianas tenemos sobre todo que pueden haber descarga, ¿verdad? ¿Ok? Puede haber formación de membranas y pseudomembranas, y el paciente al revisar el fondo de saco pues tiene papilas y tiene folículos. ¿Qué es esto que vemos aquí? A ver, ¿quién está? Miriam. Ya, doctor. ¿Qué estamos viendo en esta foto de aquí? Miriam? Ahí ¿Qué se ve? hay hiperemia, hay un poquito de quemosis, supongo. Quemosis, eso Ajá. es. Y pues hay descarga mucopurulenta. Hay descarga. Y esto que vemos aquí, Es la formación de las membranas, ¿no? de una membrana, exactamente. Si está pegada al epitelio, sobre todo a la membrana basal, una membrana verdadera o una pseudomembrana diferente, ¿no? Y el riesgo de tener membranas,
bueno, pseudomembranas en la conjuntiva es que se puede formar algo que se llama simbléfaron, ¿verdad? Y el simbléfaron va a ser una especie de, ay, ahorita se me fue el nombre, sinequia. Es una especie de sinequia que se forma de la conjuntiva vulvar a la conjuntiva palpebral. Eso es el simbléfaron. Y a veces cuando el simbléfaron es muy importante, al estar pegadas las dos conjuntivas, pues impiden que se mueva el ojo adecuadamente. ¿Ok? Y aquí, que, a ver, Luz, Serafín, Luz. Sí, doctor. ¿Estás ahí? Sí. ¿Qué es lo que vemos en este paciente? ¿Qué tiene? Bueno, pues tiene la descarga mucopurulenta, además se nota que el párpado, bueno, que hemosis, que es el edema de los párpados. No, que hemosis es el edema de la conjuntiva. Sí, perdón, sí. Bueno, pero... Edema palpebral. Ajá, edema. Ajá. ¿Qué más? Bueno, no sé, es que nunca he visto cómo se ve una pseudoptosis, entonces no sé si sea ese pliegue. No hay problema, perfecto. Y aquí en esta foto, ¿qué se ve? Fíjate. Pues... en esta de acá. ¿Sí se ve o estorba mi cursor? No, sí se ve, pero no sabría qué es. ¿Qué es? A ver, ¿alguien sabe? Bueno, es el... ¿Es una úlcera? Eso es. Esto que vemos aquí es una queratitis, ¿ok? La inflamación. Queratitis, vamos a hablar del término de inflamación de la córnea, ¿no? ¿Sí? Y esto que está aquí es un adelgazamiento corneal y eso se presenta cuando se forman las úlceras corneales, exactamente, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Aquí ya nos dijo bien Luz que hay edema y eritema palpebral. Aquí tenemos una inyección conjuntival difusa. Esto que vemos aquí es la secreción purulenta y mucopurulenta y una úlcera corneal, ¿ok? Y aquí vemos los diplococos, ¿verdad? ¿Qué organismo entonces tiene este paciente? ¿Qué son cocos? Una Neisseria gonorrhoeae. Neisseria, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico en estos casos es clínico, se pueden realizar algunas tinciones y algunos cultivos de secreción, pero pues si nos esperamos a que crezcan los cultivos, pues el paciente va a perder el ojo, ¿verdad? Y sobre todo si es un bebé que empieza a tener este problema, pues habrá que iniciar el tratamiento con ceftriaxona, acuérdense, ¿no? En las conjuntivitis bacterianas agudas se pueden realizar pruebas de laboratorios que se van a reservar para casos que no responden al tratamiento o conjuntivitis graves en niños, ¿verdad? Entonces, tratamiento de la conjuntivitis hiperaguda, que es por gonococo. Va a ser ceftriaxona, 1 gramo IM, dosis única, y los lavados conjuntivales con secreción salina. Se puede recomendar o se puede utilizar la acitromicina, la doxiciclina o la tetraciclina si el paciente es alérgico también a las cefalosporinas, ¿verdad? En general, en la mayoría de las infecciones conjuntivales por bacteria que no son gonococo y que no son clamidia, pues se autolimitan, ¿verdad? Se pueden utilizar antibióticos tópicos de amplio espectro que acelera la curva de curación y reduce la morbilidad, sobre todo para los el Streptococcus pneumoniae o la Haemophilus influenza. El esquema de dosificación, 5 veces al día, aproximadamente durante 5, dependiendo de la gravedad de la infección, pueden ser 10 días o hasta 2 semanas. Podemos utilizar una combinación de polimixina, aminoglucósidos, quinolonas, que puede ser ciprofloxacino, levofloxacino, moxifloxacino, y es recomendable, si es que sospechamos sobre todo que es una infección bacteriana, o tratar en la medida de lo posible evitar los esteroides tópicos, ¿verdad? ¿Por qué no es tan recomendable el uso de los esteroides tópicos? A ver, Leilani. Leilani. Sí, doctor. Leilani, ¿por qué
es poco recomendable el uso de los esteroides tópicos. Ah, ¿Qué le puede pasar a un paciente que se pone mucho esteroide tópico en los ojos? pues pueden incrementar un adelgazamiento o fragilidad de la piel en los párpados. A ver otra vez, ¿cómo? Incrementan el adelgazamiento de la piel y su fragilidad, y además los hacen más susceptibles a futuras infecciones. No. ¿Tienes otra idea? No sé esa. Mm, Pues creo que no. ¿No? ¿Se puede agravar el problema? A ver, Natalia Hernández. Natalia, ¿no está? Uy. Sí, aquí estoy, doctor. Natalia, ¿por qué no es tan recomendable el uso de los esteroides tópicos, sobre todo el uso por tiempos prolongados? Pues? Ay. ¿Qué le pasa a un paciente que usa esteroides? Ya lo estás buscando. Está bien, pues, está bien, pues. Doctor, ¿puede ser por síndrome de Cushing? Tomado, sí. Si es tomado, sí. Puede ser, ¿no? De tanto estar utilizando prednisona tomada o metilprednisolona o dexametasona tomada también. La metil es intravenosa, ¿no? O intramuscular. Puede dar síndrome de Cushing, pero en el caso de los ojos, o las gotas oculares tópicos no dan síndrome de Cushing. Ahí el riesgo del uso de esteroides en los pacientes es que hagan hipertensión ocular, ¿ok? Que puede condicionar glaucoma, o otro, apúntenle porque eso también se lo deben saber. Otro puede dar catarata subcapsular posterior. Y en pacientes que tienen úlceras corneales o que tienen una desepitelización importante en la córnea o que tienen úlceras, retrasan el proceso de cicatrización de las úlceras corneales, ¿ok? Es decir, tarda más tiempo en reepitelizar la córnea nuevamente y eso puede complicar la situación, ¿correcto? Entonces, ¿ya se acuerdan? A ver, Gabriela Serrano, Gaby. Sí. ¿Qué dije? ¿Por qué no es tan recomendable el uso de esteroides en estos pacientes? Porque pueden causar hipertensión ocular. Ajá. Y eso, bueno, provocarnos, hipertensión ocular, cataratas subcapsulares posteriores. Eso. ¿Qué más? Y retrasan el proceso de cicatrización en úlceras corneales. Eso es, ahí está. Principalmente, no va a ser otras, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿Quién habla? Yo, José. ¿José Antonio? Augusto. Es que hay un José Antonio, ¿verdad? Pensé que eras tú. Sí, no, García Rico. José Augusto. Ok. ¿Qué pasó, José? Yo leí que los corticoides eran administrados cuando había pérdida de visión por la queratitis o uveitis y si presentaban membranas. ¿Esto es correcto? Sí, se pueden dejar los esteroides para desinflamar un poco más rápido. Si el paciente está presentando membranas, se puede dejar, ¿sí? Por un periodo adecuado, corto, y vigilando que no le suba sobre todo la presión intraocular. Y si el paciente tiene una úlcera muy grande, dejarlo por un periodo corto o esperar a que empiece a cicatrizar la úlcera o termine de cicatrizar más bien, y ya entonces iniciar el esteroide. El esteroide sí está bien indicado, muy indicado. De hecho, es el tratamiento indicado para los pacientes que tienen uveitis, ¿ok? La uveitis es la inflamación del tejido uveal, que la uvea comprende el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, ¿ok? Y sobre todo para uveitis anteriores, ahí sí está súper indicado, de hecho es el tratamiento, es